El póker del mentiroso. Mi viaje como operador comenzó cuando me encontré con un libro llamado El póker del mentiroso. Yo estaba en casa en vez de la escuela, con gripe, y mi papá me trajo unos libros de la biblioteca. El póker del mentiroso fue uno de ellos. Es una pieza de época, escrita por Michael Lewis, el hombre detrás del libro de Big Short, que se convirtió en un éxito de taquilla de Hollywood. En El póker del mentiroso, Lewis describe la vida de un operador de bonos, durante los excesos de la década de 1980. En sus propias palabras, estaba destinado a servir como una advertencia a las generaciones futuras sobre la glotonería de la industria financiera, así como una advertencia a los jóvenes que desean trabajar en la industria financiera. Creo que tuvo el efecto contrario. Sospecho que miles de hombres y mujeres jóvenes como yo, leyeron el libro y pensaron que Wall Street era el lugar para estar. El libro describe a un joven que viaja de Estados Unidos a Gran Bretaña para estudiar en una universidad de Londres, y posteriormente, es contratado para trabajar en un banco de inversión estadounidense. Describe lo que era trabajar en un parque, y cómo se movían algunos de los grandes operadores. Estaba enganchado y sabía que el trading sería mi vocación. Desde entonces, he leído muchos otros libros de trading que quizás son más específicos sobre el trading que El póker del mentiroso, pero como libro de iniciación, no podría haber pedido nada mejor. Mi vida cambió después de leer ese libro. Fue una llamada de atención. Pasé de ser un fanático del fútbol y amante de las patinetes, a ser una persona enfocada y motivada. Había encontrado mi vocación. Empecé a aplicar a cursos de grado universitario en toda Europa. Ya tenía un trabajo en un fondo de pensiones como aprendiz de oficina. Después de leer el libro, supe que ese no sería mi destino final. Me aceptaron en una universidad en Gran Bretaña para el año siguiente, pero tenía un problema. No hubo financiación. Tuve que pagar mi propio camino. Trabajaba a todas horas, día y noche. Durante el día trabajaba en el fondo de pensiones, luego por la noche patinaba 5 millas hasta un parque de diversiones para trabajar ahí hasta la 1 am. Absorbí tanta información como pude del danés sobre páginas de finanzas. Leería libros en inglés para mejorar mis habilidades lingüísticas. Mi familia fue menos que solidaria. El gran día de la partida, tuve que ir por mi cuenta al aeropuerto. Eventualmente vinieron y compartieron mis pruebas y tribulaciones a lo largo de los años. Mi hermana me dijo una vez que se mordió las uñas la primera vez que me vio en la televisión. Estaba tan nerviosa que me congelaría en el aire. Mi primera gran operación. Hay un dicho en los mercados financieros que resume perfectamente mi primer roce con la especulación. No confundas talento con suerte. No conocía los caminos de los mercados financieros, pero tuve una suerte increíble. Era septiembre de 1992. Me acababan de aceptar en la universidad. Había trabajado duro para ganar suficiente dinero para financiar la matrícula y los gastos de manutención durante 3 años, aunque estaba un poco corto. Pensé que trabajaría durante las vacaciones para compensar el déficit mientras empacaba mi casa y me preparaba para viajar al Reino Unido en mi primer año como estudiante universitario. Hubo un huracán proverbial que azotó los mercados de divisas. El Reino Unido era miembro del Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio, ERM. Este fue un sistema introducido por la Comunidad Económica Europea para reducir la variabilidad del tipo de cambio y lograr la estabilidad monetaria en Europa. El Reino Unido se unió al ERM en 1990, pero en 1992 el Reino Unido estaba en recesión. Al Banco de Inglaterra le resultaba cada vez más difícil de cumplir su compromiso de mantener la libra esterlina dentro de una banda estrecha frente a otras monedas de Europa. Los especuladores apostaban activamente contra la libra, pensando que estaba muy sobrevaluada. Mientras caminaba hacia mi banco local en Dinamarca con mis ahorros, buscando cambiar mi corona danesa por libras esterlinas, se estaba desarrollando un gran drama en los mercados financieros. Se le llamó Miércoles Negro. El 16 de septiembre de 1992. El gobierno británico se vio obligado a retirar la libra del ERM, después de un intento fallido de mantener la libra por encima del límite inferior de cambio exigido por el ERM. Encontré la siguiente información sobre el Miércoles Negro en Wikipedia. Establece bien el tono de lo que estaba a punto de experimentar, y lo que causó una gran ganancia inesperada para un aspirante a operador de 22 años. El Quantum Fund de Soros inició una venta masiva de libras el martes 15 de septiembre de 1992. El mecanismo declaró que el Banco de Inglaterra estaba obligado a aceptar cualquier oferta para vender libras. Sin embargo, el Banco de Inglaterra solo aceptó órdenes durante el día de negociación. Cuando los mercados abrieron en Londres a la mañana siguiente, el Banco de Inglaterra comenzó su intento de apuntalar su moneda según la decisión tomada por Norman Lamont y Robin D. Pemberton, el entonces ministro de Hacienda y gobernador del Banco de Inglaterra, respectivamente. Comenzaron a comprar órdenes por un monto de 300 millones de libras 2 veces antes de las 8:30 am con poco efecto.
La intervención del Banco de Inglaterra fue ineficaz porque el Quantum Fund de Soros se estaba deshaciendo de las libras mucho más rápido. El Banco de Inglaterra continuó comprando, y Quantum continuó vendiendo hasta que Lamont le dijo al primer ministro John Major que su compra de libras no estaba dando resultados. A las 10:30 am del 16 de septiembre, el gobierno británico anunció un aumento en la tasa de interés base de un 10%, y a un máximo del 12%, para tentar a los especuladores a comprar libras. A pesar de esto, y más tarde, ese mismo día, de una promesa de aumentar las tasas base, nuevamente al 15%, los operadores siguieron vendiendo libras, convencidos de que el gobierno no cumpliría su promesa. A las 7 de esa noche, Norman Lamont, entonces canciller, anunció que Gran Bretaña abandonaría el ERM, y que las tasas se mantendrían en el nuevo nivel del 12%. Sin embargo, al día siguiente la tasa de interés volvió al 10%. Por supuesto, esto fue todo sin que yo lo supiera, pero tuvo un impacto material en mis estudios. Si hubiera ido al banco unos días antes, habría tenido que pagar cerca de 12 coronas danesas por una libra. Por pura suerte, entré directamente y me beneficié de una de las mayores caídas de divisas de la actualidad, y fui capaz de convertir mi corona danesa a un tipo de cambio de alrededor de 9 coronas por libra. Hice un extra de 4.000 libras de mis ahorros. Mi presupuesto anual con matrícula y alojamiento era de 2.500 libras esterlinas. El tío George hizo que mi educación universitaria quedara libre de deudas. Aunque el día se llamó miércoles negro, muchos historiadores argumentan que fue un miércoles dorado, porque la libra más barata atrajo inversiones. Preparó el escenario para un crecimiento económico acelerado en el Reino Unido. El precio de un hot dog en París. No fui el único que ganó una cantidad de dinero que le cambió la vida ese día. George Soros ganó $1.000 millones. Consolidó su nombre como uno de los más grandes especuladores de todos los tiempos. Y él no fue el único que había notado grandes diferencias de valor entre las monedas europeas antes de ese día fatal en septiembre de 1992. Otro operador también lo había hecho. En realidad, él no era un operador en absoluto. Era dueño de una imprenta en el este de Londres. Lo llamaremos El Inglés. Cuando comencé a trabajar en la City de Londres, escuché la historia de un cliente que había estado de vacaciones en Francia. Durante una visita a París, se encontró comprando un perrito caliente en un puesto de la esquina, junto a la Torre Eiffel. Cuando llegó el momento de pagar los productos, el precio del perrito caliente fue tan impactante para nuestro inglés que pensó que el dueño del puesto de perritos calientes estaba tratando de engañarlo. Le aseguraron que ese era el precio prevaleciente para un perrito caliente en París. Decidió comprar otro perrito caliente en otro lugar, solo para asegurarse de que no lo habían engañado la primera vez. El resultado fue el mismo. Nuestro inglés estaba sentando las bases para una de las mayores apuestas de un solo hombre, en la historia de la industria del trading minorista. Entró en un supermercado de París, y empezó a tomar nota de los precios de la comida, la bebida y otros artículos del hogar. De vuelta en Londres, nuestro inglés comparó los precios franceses con los precios de los mismos productos en su supermercado local, y concluyó que el franco francés estaba enormemente sobrevaluado. Llamó a su casa de trading financiero y habló con un joven broker, que más tarde se convertiría en mi jefe. A mi jefe le encantaba contar la historia de cómo su cliente logró convertir una cuenta de 5.000 libras en una ganancia de 8 millones de libras. Persiguió implacablemente la idea de que el franco francés estaba sobrevaluado sin remedio, y se benefició enormemente de ello. El motivo de compartir esta anécdota no es simplemente contarte una buena historia, sino también prepararte para lo que trata este libro. Verás, esta podría haber sido una gran historia, si no hubiera sido por el hecho de que el cliente más tarde perdió todo ese dinero, y algo más. No se trata de ganar dinero y conservarlo con éxito en el trading. Lo que el 99% de las personas no se dan cuenta es que cuando ganas, suceden cosas en la química de tu cerebro que, si no se notan, ni se controlan, tendrán un efecto perjudicial en tu toma de decisiones. Teoría económica e historia económica. Estudiar en la universidad me enseñó lo que había que aprender sobre teoría económica. Me enseñó cómo se organizaban los mercados financieros, y cómo la teoría económica actual intentaba dar sentido al mundo que nos rodea. Sin embargo, no me enseñó a operar. No me enseñó cómo el impulso, la psicología y el sentimiento tienen una gran influencia en los mercados financieros. Mi curso de grado hizo poco para prepararme para el mundo real. Pensé que tomar una maestría cambiaría eso, y aunque era un poco más relevante para la industria, todavía sentía que el mercado era un gran misterio para mí. La idea de que se pueden probar variables dentro de un sistema económico, manteniendo constantes otros componentes, no me sentaba bien. No estoy seguro de haber sido consciente de ello entonces, pero veía al mundo de manera diferente. No pensé que los mercados fueran eficientes. Tenía la firme creencia de que los mercados eran cualquier cosa menos racionales. Los mercados son impulsados por humanos, y si hay algo que los humanos no son,
Es racional o lógico cuando están expuestos al estrés. El pánico del hombre rico. Disfruté estudiando historia económica más de lo que disfruté estudiando modelos económicos. Uno de los momentos cruciales se produjo al estudiar el pánico de los ricos de 1903 y el pánico de 1907. Bernard Baruch, un famoso especulador de Wall Street, hizo una cantidad sustancial de dinero al anticipar correctamente las consecuencias de una esquina fallida de una acción ferroviaria. Una esquina es cuando un grupo de personas o un sindicato infla el precio de una acción para crear un zumbido, tratando de atraer a más inversionistas crédulos para que se unan al carro, y luego descarga las acciones a los que llegan tarde. Hoy se llamaría pump and dump. Solo piensa en GameStop. Lo que me impresionó fue cómo Bernard Baruch anticipó la secuencia de eventos. Comenzó a vender en corto una amplia gama de acciones populares, porque razonó que el sindicato tendría que recaudar dinero para mantener viva su desafortunada esquina. Él estaba en lo correcto. El mercado general cayó rápidamente. El índice Dow Jones cayó un 49% en unos pocos meses y Baruch se benefició de ello. A partir de entonces me resultó difícil estudiar modelos económicos. Los encontré rígidos y demasiado teóricos en concepto. Sentí que hacían suposiciones falibles. Argumentaron que los humanos siempre actúan racionalmente. Pero la humanidad ciertamente no siempre actúa racionalmente. Mientras escribo esta página, miro mi monitor de cotizaciones. El Dow Jones se vende por debajo de 500 puntos. El índice DAX ya ha bajado 250 puntos. ¿Por qué? Te escucho preguntar. Es porque hay un virus grave, llamado coronavirus, que se propaga por el mundo. Ya han muerto unas 80 personas. El mercado no está tan preocupado por las 80 personas. Al mercado le preocupa que vaya a empeorar. Los mercados son todo acerca de la percepción, salpicados de realidad económica. No entiendo los fundamentos detrás de un virus, y no necesito hacerlo. Mi trabajo no es entender las implicaciones de un virus. Mi trabajo es entender a los jugadores en el mercado y lo que sienten. Están asustados, y he visto su miedo. Así que por supuesto que estoy corto. No estoy corto en el mercado porque creo que un virus va a causar estragos en la economía global. Estoy corto, porque creo que piensan que algo terrible está por suceder. Pase lo que pase, mi trabajo es leer el sentimiento y controlar mis propias emociones. Eso es esencialmente lo que les voy a enseñar en este libro. Estoy alineado con la razón cuando se trata de explicar los mercados alcistas y los mercados bajistas. La salud de la economía subyacente impulsará un mercado hacia arriba o hacia abajo. Sin embargo, como trader intradiario necesito tener una flexibilidad mental que nunca se describe ni se explica en la teoría económica. También necesito saber cuándo mantener y cuándo retirarme, como canta Kenny Rogers en The Gambler. ¿Soy un jugador? Si digo que sí, podrías pensar que no hay diferencia entre yo y el tipo que visita un casino o por un poco de emoción. ¿Qué pasaría si te dijera que gano más dinero que el jugador de fútbol profesional promedio? Y no lo hago porque esté dotado de habilidades especiales para leer los mercados, sino porque he aprendido a controlar mis emociones. No soy un sociópata sin emociones. Siento. Amo. Lloro. Tengo dolor. Yo lloro. Me río. Yo sonrío. Puedes ser un buen tipo y aún así terminar en la cima. Pero necesitas aprender a pensar de manera diferente al 99% de los demás traders cuando estés operando. Llegaremos a eso lo suficientemente pronto. JP Morgan Chase. Después de graduarme, me entrevistaron para muchos trabajos de posgrado dentro de la industria bancaria y financiera. No conseguí el trabajo de mis sueños, trabajando como operador en prácticas, pero conseguí un buen trabajo en Chase Manhattan Bank, más tarde llamado JP Morgan Chase. Fue una experiencia invaluable. Llegué con una bolsa llena de entusiasmo. Trabajar para un banco de inversión estadounidense fue probablemente lo mejor que me pudo haber pasado. Pude canalizar mi entusiasmo por los mercados financieros en mi trabajo. Trabajé con análisis de cartera y evaluación comparativa de rendimiento, lo que significaba que podía observar el desarrollo de los mercados financieros ante mis ojos todos los días. Me senté justo al lado de una terminal de Bloomberg. Me encantaba esa máquina. A menudo me colaba en el edificio de oficinas los sábados y domingos para devorar análisis e historias operativas y descargar datos. Lo mejor de trabajar para un banco estadounidense es que existe una ética de trabajo muy diferente a la de las empresas europeas típicas. Puede que esto haya cambiado en los últimos 20 años, pero cuando yo trabajaba en JP Morgan, literalmente se nos permitía trabajar tantas horas extra como quisiéramos. Trabajé para JPM durante casi 3 años, y en esos 3 años nunca tuve un mes en el que no hiciera al menos 40 horas extra. Me acostumbré a trabajar muchas horas con concentración, porque el trabajo requería atención forense a los detalles. Cuando dejé el banco, era un adicto al trabajo endurecido y experimentado. No lo digo con orgullo, pero no creo que tenga sentido ocultar que la razón de mi éxito no se debió a mi inmensa inteligencia, sino a mi ética de trabajo. Simplemente trabajé más horas que los demás.
Hice el sacrificio por lo que quería. Mi actitud me recuerda el espíritu de los Navy SEALs, la unidad de las fuerzas especiales estadounidenses. Cualquier cosa en la vida que valga la pena hacer, vale la pena exagerar. La moderación es de cobardes. Mi sueño finalmente se hizo realidad, cuando entré en un parque por primera vez.